buenas noches a toda la audiencia de Canal 4 Regional. Bienvenidos a esta nueva propuesta que trae Hoy por Hoy, un clásico que tenemos en nuestra programación, en esta modalidad, agradeciéndole a Mario Enrique Córdoba, el conductor habitual y el creador de este espacio, por la oportunidad que nos ha brindado y por supuesto para tratar, como bien dice Mario, los tópicos que tiene la región, los temas de interés, lo más importante, cada propuesta que le llevamos miércoles a miércoles en la pantalla de Canal 4 Regional para las 10 localidades que componen el sistema de nuestra empresa. Y en este caso me quiero detener, antes de comenzar y de darle la bienvenida al invitado del día de la fecha, en lo que ha sucedido este fin de semana, el pasado día lunes, donde ha fallecido el presidente de la santafesina de televisión por cable, el señor Héctor Deloni, que ha sufrido un accidente junto a su hijo y a un amigo de su hijo en la localidad. Ha perdido la vida en un accidente automovilístico el contador Héctor Deloni, histórico presidente, creador de la Asociación Santafesina de Televisión por Cable, creador y dueño del grupo Meridiano en la ciudad de Sunchales, quien tantas veces nos hemos encontrado para charlar de todo lo que tiene que ver con la televisión por cable, él que ha sido un promotor de todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo y que siempre nos recibía también en las fiestas, que hace 22 años, esas galas que se reúne toda la familia de Santa Fe para compartir. Una lamentable pérdida, la del contador Deloni, por supuesto las condolencias. Va a ser una pérdida muy sentida, no solo en la parte afectiva, sino también en la parte profesional. Un gran hombre de los medios, una persona que tenía muchísima visión de futuro. Así que las condolencias para Héctor Deloni y que en paz descanse. Nos metemos ya en Hoy por Hoy, por supuesto, en lo que tiene que ver con la alternativa que vamos a presentar en el día de la fecha con un amigo de la casa, por supuesto, y hoy para charlar de cultura y para charlar justamente de muchos temas relacionados con la cultura. Vamos a charlar sobre el río Carcarañá, la historia del río Carcarañá, vamos a charlar de un proyecto interesante que tiene que ver con la cultura a cielo abierto y un hombre de cultura, un creador, un gestor, por supuesto, como es Martín Alberto Pericet. Martín, buenas noches y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Martín. Te agradezco por haber aceptado esta invitación y en este caso la primera pregunta, referencia obligada. ¿Qué es la cultura y qué es la cultura para vos? Bueno, hay muchas definiciones de cultura, tantas que no se podría decir que existe una sola. Para mí, digamos, entiendo que la cultura es lo lindo de poder cambiar el mundo a través de la gente, digamos, y del quehacer, digamos. Entonces, ¿cómo te lo puedo decir? La verdad que me hiciste una pregunta que descoloca, porque es el placer de cambiar el mundo, digamos. Vos podés hacer cultura cambiando el mundo, ¿eh? Y de hecho también hay gente que lo podés cambiar para bien o para mal. Hay pedacitos de mundo que vivimos en un mundo, vamos, para poner un ejemplo, vivimos en un mundo donde hay cosas que nos gustan y hay cosas que no. Trabajar en función de cambiar lo que no nos gusta, eso es hacer cultura. Entonces, por ejemplo, hacen cultura no solamente los artistas, que los artistas de hecho lo hacen, pero hay una referencia en donde parece que solamente hace cultura, o cuando se habla de cultura se habla de arte. Y cuando se habla de cultura se habla de arte, sí, pero se habla de deportes también, deportes con valores, se habla de ecología, se habla de proyectos sociales que están trabajando para cambiar, no sé, la realidad de un barrio, de una ciudad. Y bueno, y así hay muchas cuestiones. Gente que está en la gastronomía, que labura con productos orgánicos, empresas que aplican la responsabilidad social empresaria. Todas esas personas hacen cultura. ¿Por qué? Porque transmiten valores o cómo les gustaría que sea ese mundo para este mundo, no ese, sino este mundo para ellos. Por eso te preguntaba, la cultura muchas veces está relacionada, y bien lo decías vos, con el arte, nos quedamos con esa definición. En realidad la cultura es el método y la manera que tiene de vivir una sociedad, cualquiera sea, va creando una cultura en todos los ámbitos de la vida, cotidianamente se va creando cultura.
Y hablando de crear cultura, hace muy poquitos días en la localidad de Correa sucedió lo que es la segunda feria de creadores culturales, con un gran éxito donde se encontró mucha gente relacionada con el ámbito de la cultura, ya tenga que ver con las secretarías de cultura en sí de municipios y comunas, con gente que está en lo que tiene que ver con la Feria del Libro, la organización de Feria del Libro, no solo en Argentina, sino también en Chile, luego lo que tiene que ver también con músicos, con artistas, con gastronomía, etcétera. Martín, contame cómo surgió esa inquietud. Bueno, y para engancharlo con la respuesta anterior, la cultura, digamos, viene desde la misma palabra que tiene que ver con el sembrar, con el cultivo. Y esta idea de sembrar valores aparece y con esa idea empezamos a trabajar un lugar de encuentro, un lugar de sembrar, un lugar para que todos esos valores que se están haciendo en toda la región se puedan conocer entre ellos. Entonces, con esa idea empezamos a trabajar el año pasado en Carcarañá, que es donde soy y donde más o menos uno ya tiene armado el circo, por decirlo de alguna manera, sabe qué puerta golpear para poder hacer cualquier tipo de actividad. Y en Carcarañá hicimos la primera feria de creadores culturales, en donde toda esta gente que decía, empresa con responsabilidad social empresaria, artistas, gente que está en la ecología, proyectos sociales, nos juntamos, nos contamos entre nosotros qué es lo que hacemos, porque muchas veces ese es el gran problema, no nos conocemos ni siquiera entre nosotros, en las que estamos en la misma, y nos parece que somos pocos los que estamos, y no, la verdad somos un montón. Y este año, en el 7 de abril de este 2018, lo trasladamos a Correa, con esa idea también de que la cultura tiene movimiento y que no se tiene que quedar estancada en un lugar. Lo hicimos lo mismo en Correa también, como decís vos, dijiste bien la palabra, con éxito. No sé bien qué es el éxito, pero estuvo bueno. La pasamos bien, había una energía interesante. Nos conocimos y se empezaron a conformar redes de personas que, como decíamos, no se conocían o que nos conocíamos y no nos reconocíamos como pares. Y a partir de eso, bueno, tuvimos visitas desde del lado de Córdoba, Ordóñez, Sintra, Inrivilla, toda esa parte, desde Paraná, Buenos Aires y bueno, y toda esta región. Ahora le voy a pedir a Luciano Guerra, que es el director en el día de hoy, junto a Auriel Nazareno, le agradecemos para compartir algunas imágenes de esta segunda feria, que la verdad fue un encuentro maravilloso. Creo que eso es el sentido que tiene la cultura, Martín. Creo que la posibilidad de encontrarse, porque llevar una feria adelante, uno puede organizar un evento, etcétera, pero en este sentido el evento, que recordemos, sin fines de lucro, una movida muy importante de mucha gente, de mucho tiempo, prácticamente artesanal, con mucha pasión y con la excusa de encontrarse, como si uno organizara un gran asado, pero en este caso con la excusa de la cultura en el medio, de charlar, de reconocerse a uno mismo y a reconocerse en el otro. Exactamente, sí, bueno, de hecho uno de los eslogan con los cuales jugamos, digamos, en la feria es que donde hay encuentro hay futuro. Digamos, vos cuando te encontrás con la otra persona se pueden empezar a generar cosas. Mientras cada uno se quede encerrado en su casa o con su ego en su proyecto, difícilmente pueda generar algo en el otro y con el otro, que es lo importante. Así que bueno, ahí en esas imágenes veo gente, hay Saco, el señor Saco, el Toto Saco, que aquí en Roldán hacen ¿cómo es? El MACA, el Museo de Arte Contemporáneo a cielo abierto. Todas esas ideas buenísimas, son muy buenas. Exactamente, lo vimos al profesor Gerardo Álvarez también. Bueno, vamos a tomar un tópico también de Gerardo, que es el tema de la historia. Martín, y esta propuesta, por supuesto, la idea es prolongarla en el tiempo. Me estabas contando fuera de aire que ya estás craneando la tercera propuesta que podría ser aquí en nuestra zona. Sí, exactamente. La idea es, como te decía al principio, es mover la feria. La feria nace, que eso creo que no te lo contesté, me lo preguntaste al principio, también como una necesidad propia y una necesidad que vi la forma y abriéndola y compartiéndola con el resto. A mí me gusta escribir, cada vez que tenía un libro para presentar, tenía que irme a Correa, Cañada, venir a Roldán, a un lado al otro, a hablar con cada uno de los secretarios de Cultura y proponerle lo que uno hacía. En cierto momento sale la idea de decir, ¿qué pasa si logramos atraer a los secretarios de Cultura de toda la región a un solo lugar
y en donde muchos le ofrezcamos lo que hacemos y a su vez ellos también nos digan qué es lo que necesitan. Entonces, en ese intercambio, generar esto. Y bueno, y ahí sale esta feria en donde pasan un montón de cosas en distintos ámbitos. Si están viendo las imágenes se van a dar cuenta que parecen todas fotos de distintos lugares, pero en realidad ocurre todo en 100 por 50. Sí, exactamente. Para quienes no tuvieron la oportunidad de compartir la segunda Feria de Creadores Culturales, esto se realizó en el Zoom Villa Ángela de la localidad de Correa, en este caso en un múltiple espacio que podría haber sido más grande si no hubiera sido por el tiempo, pero eso a la vez, el clima hizo también parte de su juego en contra y a favor, porque también posibilitó un mayor contacto, una mayor interrelación, y tuvimos la oportunidad de compartir desde la hora de la mañana hasta bien entrada la noche distintas propuestas con distinta gente, cada una de su palo, compartiendo su experiencia. Incluso recuerdo una chica que estaba en Armstrong de visita con su novio, que era de Colombia, y se enteró de la propuesta ese mismo día y también concurrió y formó parte de ello, y hubo muchas propuestas. Y lo importante de esto, Martín, que creo que es lo más rescatable y lo que hemos charlado también en estos días, es que ese lazo, esa charla que se tuvo en la feria cuando un músico se pudo encontrar con un secretario de Cultura o un escritor de un libro se pudo encontrar con un fotógrafo, es que ese encuentro se prolonga en el tiempo, las interrelaciones se van tejiendo, ya lo vamos viendo, se han intercambiado los números telefónicos, ya hay contactos. Yo particularmente tuve contacto ya con el tema de medios para ver cómo se puede tejer algo. Me parece que eso es lo más importante. Sí, es tal cual. Y esa es la idea y eso es lo que se propone. Y la idea es que ocurra eso. Digamos, si eso ocurre, la feria anda por buen camino. Porque tampoco la idea es concentrar la información, porque la verdad es que recibimos mucha información, recibimos los mails y los teléfonos de todos en el momento de las inscripciones, pero en lugar de uno quedarse con esa información, lo que hacemos es reenviársela a su vez a todos para que todos se conozcan de todo y que directamente la interrelación se dé por cada uno y no que uno pase a ser un intermediario en la cultura que no está bueno. Muchas veces el artista peca del ego, ¿sí? El ego personal, el ego de su creación, y en este caso pasa absolutamente lo contrario. Bueno, tendré que hablar ya de la parte personal de la relación que nos une, pero no hay ningún tipo de ego en esto. Es como, yo creo esto y ustedes encárguense de unirse, juntarse. Yo me quedo yo Martín en este caso, me quedo en un segundo plano, yo lo único que hago es mediar para que ustedes se conecten. No, ni tampoco eso, digamos, la idea no es yo me quedo, digamos, hagámoslo juntos, encontrémonos. Bueno, por eso vos sé que es algo que lo aprendí mucho con el tiempo, en los trabajos que hacíamos que yo con la agrupación Puente en Carcarañá o con Delfino Ojeda en Casa de Alma Abierta, esa palabra compartir, que es tan parecida a la palabra competir, si no se lo pueden analizar, hay 2 letras nomás de diferencia y cuánto cambia una de la otra. Lo importante del compartir y de dar, porque cuando vos das, recibís, ¿viste? Todo vuelve, como dicen las canciones, y pasa por ahí, porque aparte tampoco te va a llevar nada a ningún lado y también, y volviendo también a otra pregunta, esta cuestión del movimiento, de hacerlo el año pasado en Carcarañá, este año en Correa, y la idea es poder hacerlo a lo mejor en Roldán en el 2019, si se puede hacer. La idea es compartir, y fundamental, que vos fíjate, lo hicimos en Correa, pero la Municipalidad de Carcarañá, que el año pasado nos apoyó, estuvo. Y si el año que viene lo hacemos en Roldán, queremos que esté Carcarañá, Correa y Roldán. La idea no es reemplazar, sino sumar, que también es otra cuestión, que son los valores que hablamos al principio que trae la cultura. A mí me enseñó eso y creo que está bueno y uno quiere compartirlo. Hay una movida muy importante en el último tiempo en la creación de un ente en toda la provincia de Santa Fe, al cual están adhiriendo muchos municipios y comunas. No sé si conoces cómo es el trabajo, Martín, es el ente cultural santafesino que está trabajando en distintas usinas y que está tratando de promover, y en este caso una tarea más específica, de que cada localidad pueda de alguna manera exportar a sus talentos, por darle un nombre, para que en otros lados, el famoso nadie es profeta en su tierra, que salgan, expongan sus trabajos, que lleven la cultura de su pueblo, justamente su realidad, y que a la vez haya un intercambio. ¿Cómo estás viendo el trabajo del ente?
No, es un trabajo interesante que tiene otra filosofía, por decirlo de alguna manera, pero es interesante. Cualquier cosa que se haga en función de lograr el objetivo de encontrar personas, como te decía, si hay encuentro de futuro, si el ente logra que, no sé, que alguien de Cerodino se encuentre con alguien de Carcarañá, ya está, el objetivo está cumplido. Entonces, mientras se va tejiendo, porque no se teje de una sola manera, hay varios puntos, los que saben de tejer saben qué es eso. Entonces hay diferentes maneras, no es ni la manera que proponemos nosotros, mejor dicho, no es la única, tampoco es la única la que proponen, digamos, hay varias. Vos fíjate ahí en el, ¿cómo se dice? Que lo dice ahí abajo. En el Zócalo. En el Zócalo. Dice idea y culturas. Hay varias formas de culturas. La cultura no es única. Cuando la cultura es única estamos en problemas. Porque hay alguien que dice esto es así y no hay otra manera. ¿Qué significa Inspirate? Justamente, que es el nombre del movimiento que les has dado. Inspirate, ideas y culturas para tu ciudad. Así te pueden encontrar en las redes sociales también, por supuesto, luego en la movida también, porque esto tampoco se queda en eso. Es tratar de recordar permanentemente y de seguir de alguna manera, con decirlo de alguna manera más vulgar, como tratar de mover el hormiguero del avispero, ¿sí? Para que recordar y decir, bueno, fíjate que esto, me acordé de esto que está bueno, ¿cómo puedo seguir relacionando? Martín, ¿qué significa para vos Inspirate? ¿Por qué Inspirate? ¿Por qué Inspirate? Porque es un mensaje hacia el otro, es Inspirate. Sí. Es casi imperativo, pero a la vez es una sugerencia. Sí, tal cual. Digamos, no sé, digamos, el nombre surgió después de pensarlo bastante. Digamos, tenía que ponerle un nombre al proyecto integral, también para despersonalizarlo, porque digamos, hoy por hoy Inspirate, entre comillas, soy yo solo, pero no, la idea es empezar a trabajar y sumar personas. Este es un proyecto que empezó hace 2 años y tiene que ver también con mi formación y con mis gustos. Digamos, un viaje que hicimos a Bellavista con Miguel Catalá y Osvaldo Di Princio, 2 escritores uno de la ciudad de Rosario, otro es de la provincia, del sur de la provincia de Santa Fe. En ese viaje que fuimos, decíamos, a presentar un libro, veníamos charlando, 8 horas de viaje, daba para charlar, y yo le contaba de mis gustos, que tiene que ver con la cultura, con el escribir, y con lo que había estudiado, contador público, en la parte de me manejo más en la parte de administración de empresas. Entonces, lo difícil que me era para mí congeniar esas 2 actividades. Y en esa charla, entre mates y mates, surgió la idea de por qué no la gestión cultural como una herramienta para ayudar a otros, porque en algo que yo sí sé cómo se hace, que como te decía, toda la cuestión de números, de administración, que muchas veces la cuestión artística o los proyectos sociales no la tienen tan clara porque, digamos, son carreras más humanísticas. Y bueno, entonces fue una manera de encontrar un lugar. Y en ese encontrar el lugar, creo que y en ese encuentro con estos 2 amigos fue una inspiración. Y bueno, y lo que le propuse al otro también, inspirate, si algo podemos hacer juntos, hagámoslo. Perfecto, Martín. Muy bien, así pasó el primer bloque entonces de este Hoy por Hoy del día de la fecha, y lo tenemos a Martín Pericel como invitado, gestor cultural. Vamos a charlar de muchísimos tópicos más. Vamos a charlar del río Carcarañá, que también estás haciendo un laburo realmente increíble, pero esto va a ser en el próximo bloque. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar,
artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bingo Interclubes es un seleccionado mundial de premios. Premios dobles, triples, cuádruples y quíntuples. 25 bingos finales. 25. Para dar una vuelta olímpica. bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Hacé como yo, sumate a la familia más ganadora del país. DZ Seguridad SRL es prevención. DZ Seguridad SRL es una empresa con más de 5 años de trayectoria en San Lorenzo y la región. Contamos con vehículos de última generación para la prevención del delito y patrullaje entre las 22 y las 6 horas y con el monitoreo de cada objetivo de vigilancia. Además, nos encargamos de la colocación de cámaras de seguridad. En DZ Seguridad SRL contamos con un minucioso protocolo anti-entraderas. Usted sabe que acompañamos y cuidamos a su familia y sus bienes siempre. DZ Seguridad. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? Por fin sacó la tarjeta. Por fin la sacaste. Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Continuamos en este Hoy por Hoy con la presencia de Martín Pericet. Estamos charlando fuera del aire de distintos proyectos y en este caso Martín, que es un tipo realmente inquieto. Bueno, su tarjeta de presentación dice que es un hombre inquieto y quienes los conocemos podemos dar fe de ello. Uno de los proyectos de los cuales integra en este caso, vamos a usar ese término, Martín, es el proyecto Intemperie. Es un proyecto a cielo abierto, en este caso, que combina varias disciplinas artísticas para también de alguna manera para mostrar y recuperar espacios. En este caso, Martín, contame qué es el proyecto Intemperie. El proyecto Intemperie es un proyecto que nace en la localidad de Arequito, de la mano de Gustavo Fritegoto, principalmente. Y bueno, y a partir de las fotografías, pues un fotógrafo que maneja la cuestión arquitectónica, empieza a preguntarse y a reflexionar sobre el hombre en la llanura, digamos, cómo se siente el hombre en la llanura, en donde nosotros vivimos en la llanura y de hecho muchas veces cuando le decís vamos de Roldán a San Jerónimo a Carcaranía o de Carcaranía a Casilda, donde vos le preguntás al común de la gente qué hay entre Carcaranía y San Jerónimo, y muchos dicen no hay nada. Y hay muchas cosas, digamos, hay historias, hay personas que pasaron por ahí, hay árboles, hay una tierra que está cultivada, a veces no. Bueno, y entonces entender y reflexionar sobre lo que le pasa a ese territorio que está entre los pueblos. Una de las reflexiones que hace Gustavo, que es como te decía, el ideólogo de esta situación, es que nuestros abuelos, cuando vinieron en los barcos desde Europa, se bajaron de los barcos que los traían a Europa y se subieron a otros barcos, cada uno en su ciudad. Uno se subió en el barco
Roldán, otro en el barco Cerodín, otro en el barco San Jerónimo, el otro en el barco Funes, y nunca se bajaron de ese barco, o se bajaron poco, y no se hicieron amigos del paisaje. Digamos, la palabra paisano justamente tiene que ver con ser compañero del paisaje, una de las acepciones que tiene. Entonces la idea de este proyecto Intemperie es amigar al hombre con la llanura, con este paisaje que nos toca vivir. Como decía Atahualpa Yupanqui, la llanura es un cielo al revés, y hay que entenderlo, porque si no lo entendés, te angustia, porque como la mayoría cree, es la nada, es muy complicado. No hay una montaña, no hay un mar, hay llanura, hay mucho cielo, y eso te hace reflexionar hacia adentro, y bueno, y ahí está un poco la idea de este proyecto Intemperie. ¿Cómo habrá sido el territorio cuando llegaron nuestros abuelos, ¿no? ¿Qué tan distinto habrá sido? Y cómo poder ver más allá. Porque bien decías, Martín, que uno cuando va viajando por esta zona ve ruta y ve soja. Que algún que otro árbol perdido, alguna que otra vaca, podemos decir, ya no hay prácticamente vacas. Y lo que hace Proyecto Intemperie de alguna manera es una radiografía, ver más allá qué hay, qué se puede recuperar, qué redescubrir, qué historias hay detrás de esa historia. Y también tiene que ver, Martín, con lo que hablamos anteriormente, con los lazos, cómo se va relacionando una cosa con otra. Porque en este proyecto Intemperie, hace muy poco estuvo, un amigo que conocimos viajando un jueves a la tarde a la ciudad de Totoras, como la gente de Creciente con Leopoldo Juanes, y luego esta gente que, para quien no conocen, son un grupo artístico musical de la ciudad de Mar del Plata, que luego fuimos recibidos por Leopoldo en la oportunidad donde concurrimos a la Feria Nacional del Libro que se hizo en aquella ciudad, y cómo después otra vez volvieron aquí al territorio, o sea, cómo se ha creado un lazo, y en este caso usando como excusa, de cierta manera, el proyecto Intemperie. Tal cual. Y bueno, vos fíjate, una de las cuestiones que pasa, él está en el Mar del Plata y nosotros estamos en esta zona. Y para un tipo que vive en Europa, pensar que vos hacés 900 kilómetros y el paisaje es siempre el mismo, que es toda llanura, que inclusive las llanuras se meten en el mar, es impensado. Digamos, de hecho, en Europa los caminos, vos le preguntás a cuánto queda tal ciudad de tal ciudad, te lo dicen en tiempo, a 10 minutos, a 15 minutos. Nosotros hablamos en kilómetros. Digamos, hay una percepción distinta del espacio y del tiempo en el cual vivimos. Y es importante, y esto que decís vos, de que ocurran estas cosas, es tener en cuenta que el paisaje nos une a los de esta zona con Mar del Plata. Es increíble, digamos, es grandísima la llanura pampeana. Hay muy pocas llanuras en el mundo, y nosotros tenemos algo, hay muy pocas llanuras y hay un montón de montañas, pero nosotros vamos de vacaciones a la montaña y promocionamos la montaña como un lugar turístico. Y cuando la gente que no es de esta zona viene a este lugar, algunos se maravillan, digamos, de la planicie, otros se asustan, como decíamos antes, de la nada. Depende cómo los reciban. Bueno, y vos antes decía cuando llegaron nuestros abuelos a esta zona, no nos olvidemos que Sarmiento en su libro El Facundo habla del desierto. Exactamente. Y no era el desierto, porque esa es la otra, nosotros pensamos que desierto es arena. Y desierto no es que la arena nada más. No hablaba del desierto patagónico, de la roca en el interior, sino hablaba del desierto, de la gran cantidad de espacio, y que aún hoy somos un país con muchísimo territorio, que tiene una baja densidad de población, y seguimos hablando prácticamente de un desierto. Hoy se habla de un desierto verde con el tema del campo, ¿no? Estamos hablando, para ir a un número, ¿no? Hay 60 millones de hectáreas cultivadas en lo que es la Pampa. Son 60 millones de hectáreas que en otro lado están sumamente pobladas, densamente pobladas, y acá justamente eso es el desierto y es la llanura. Martín, Intemperie es realmente increíble. También en una relación hace muy poquito los posteaste, y a mí me sonó realmente maravilloso que haya un grupo de
de estudiantes de España, si no me equivoco, que están trabajando con un proyecto aquí en una locación que se utilizó para intemperie. Me parece realmente increíble de cómo algo que muchas veces no valoramos, no tomamos dimensión, cómo es objeto de estudio en otros lados. Justamente, uno de los integrantes de Proyecto Intemperie, Gerardo Caballero, un arquitecto muy reconocido a nivel nacional e internacional, bueno, da clases en Harvard, por ejemplo, que es de la ciudad de Totoras, es nacido en Totoras. Ahí a la vuelta, ¿no? A la vuelta, acá nomás. Él, junto con Gustavo Fritegoto, descubren de alguna manera lo que es la pista de baile de Campo Rizo. Digamos, para el que no conozca ese Campo Rizo, está a 5 kilómetros de Casilda, entre Casilda y Pujato. Una vez van a sacar fotos ahí, y cuando él ve esa construcción hecha por alguien que no era arquitecto, nada, digamos, la misma gente armaron una construcción en el medio de la nada, en medio del campo, que dialoga con el paisaje. Digamos, para ponerlo en palabras de ellos, digamos, no tiene lógica en la llanura, en donde no cae nieve, hacer una casa a dos aguas. Exactamente. Porque la casa a dos aguas es para otra cosa. No tiene lógica en el medio del campo hacer una casa con paredes medianeras, en donde no poner ventanas para mirar a los cuatro costados. Entonces, en esa cuestión tiene que ver con lo que ellos llaman el diálogo con el paisaje, que es muy interesante, digamos, y da para hablar muchísimo, y ellos saben más. De hecho, los invito este lunes 7 de mayo, si alguien quiere saber más sobre ello. También justamente hay un documental realizado por la Señal Santa Fe, se llama Ensayo sobre la Pampa, que se va a proyectar en Roberto Fontana Rosa, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa en Rosario. Así que si alguno quiere enterarse más de eso, les aconsejo que es muy interesante esta cuestión y esta visión que tiene que ver con pararse en un lugar, en nuestro lugar, que es la llanura, que es la Pampa, y desde ese lugar mirar el mundo no como espectadores, sino como diciendo, acá tenemos algo para ofrecer que está muy bueno. Dice el refrán que la Pampa tiene el ombú, ¿no? Algo así. Esos ombúes que están desde hace 400 años, que han visto cambiar toda la zona, ¿qué pensarán esos ombúes de cómo se ha ido transformando el paisaje, Martín? Porque han visto todo. Sí, los ombús, bueno, me sacaste un tema, hace poquito tiempo hicimos una intervención justamente. Recordemos que es un arbusto, para aquellos chicos que no están viendo, es un arbusto, ni siquiera es un árbol, es el yuyo más grande, por así decirlo. Bueno, algunos escritos hablan del ombú como una mata antidiluviana, o sea que no se sabe cuántos años tiene. Se dice que es de la zona de Misiones, toda la zona esa, y que fue traída a estas pampas por los jesuitas, que de hecho acá en Roldán, uno de los puestos de la estancia San Miguel de Carcaranea estaba en Roldán, el puesto digamos, el que estaba más al este de todo. Y una estancia que era increíblemente grande, sí. Increíblemente grande, de la cual no conocemos tanto, porque es la realidad, no conocemos tanto, y estamos hablando de un tiempo... Roldán, por ejemplo, toda esta línea, en el día de ayer, martes 1 de mayo, Roldán festejó sus 152 años de creación de ciudad, ¿no? Podemos decir que hace 152 años se crearon todas las ciudades aquí en la línea de Rosario Tortugas, las ciudades, no todas en realidad, las ciudades que están a 30 kilómetros de distancia, Roldán, Carcarañá, Cañada y lo que es Tortugas, con el paso de la primera formación ferroviaria de manera oficial en ciudades que no tienen fundación. Estamos hablando de un tiempo 200 años antes, lo que estamos hablando del tema de los jesuitas, como mínimo. Entonces hablar de la estancia de San Miguel de Carcarañá es hablar de un tiempo realmente antiquísimo. Estamos hablando del tiempo anterior a las postas. Hoy me decías, Martín, que una de las ideas que tenés es ver el ombú que está allí en la zona rural de Casilda, que es el que se dice que descansó el general don José de San Martín, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto tiempo hace que ya estaba ese ombú colocado? Tal cual, porque de hecho te comentaba antes que en Carcarañá hicimos una intervención en un ombú que está muy cerquita de la estación y que encontramos un escrito de cuando llega la vía, en uno de los escritos dice
que los obreros descansaban a la sombra de un añoso ombú. O sea que si hace 150 y pico de años ya ese ombú era añoso, ¿cuántos años tenía? Sí, totalmente. Y la pregunta empieza a surgir y bueno, hicimos todo un trabajo sobre ese ombú puntualmente y la verdad que fue fabuloso, que ahí también intervenimos con música, con teatro, con un lugar de encuentro donde toda la gente se sentó alrededor del ombú, lo iluminamos todo como para que para que la figura fuera ese árbol al que le llamamos como una especie de guardián del pueblo, porque esa es la otra cuestión. Pensamos que la historia de los pueblos empieza cuando pasa el ferrocarril, pero porque pensamos el pueblo, como decíamos en el blog hace un rato, pensamos el pueblo como estas, no sé, 15 por 15 cuadras. La cuadrícula, el damero. Y el pueblo es otra cosa, digamos, el lugar es otra cosa, la región es otra cosa. Hace mucho tiempo que hay gente acá. Y no solamente europeos, también hubo pueblos originarios. Exactamente. Así que, bueno, un poco por ese camino andamos tratando de encontrarle leyendas a un territorio que por ahora tiene historias. La historia con sus fundamentos, digamos, y a veces las leyendas también son importantes, porque nos hacen creer en algo. Algún día tendremos que hablar, y largo entendido, de uno de los grandes misterios que tiene esta zona, y especialmente la gente de Lucio de López, que tiene un misterio realmente increíble, que es el viejo castillo de Freire, ¿no? Esa leyenda de don Rudecindo Freire, quien fue el jefe político de la antigua ciudad de Cañada de Gómez. Sí, del departamento Iriondo. El departamento Iriondo, en realidad, un hombre de armas tomar, en un tiempo donde todavía había esclavitud en esta zona, y en una casa que hoy conocida como el Castillo de Freire, tiene tantas historias también, incluso rayando lo paranormal, ¿no? Una historia realmente muy rica que tiene esta zona y de la cual desconocemos realmente muchísimo. Pero eso va a ser tema de otro programa. Una cosita, sí. Hoy me llega un video de un grupo de Cañada de Gómez que filmó un videoclip en las mismísimas entrañas del Castillo Freire. Super 8 llama el grupo, si alguno lo quiere buscar por internet. Es un lugar increíble, yo tuve la oportunidad de visitarlo el año pasado con amigos, de recorrerlo, de la vieja historia del cementerio indio, hasta de alguna manera encontrar de manera personal alguna raíz de algún antepasado. Es un lugar realmente increíble, lleno de historias, y que, como siempre charlábamos, Martín, deberíamos conocer más la gente que somos de los pueblos, conocer más de la historia nuestra. Yo lo charlaba hace poco con alguien que está dando clases de historia, un profesor de historia, y le decía, no puede ser que nosotros tengamos que saber la historia de los etruscos, de cosas que realmente no nos traen significancia, y no conozcamos la historia de nuestros propios abuelos, la historia de nuestros propios pueblos, de cómo fueron fundados, de esta línea que, como decíamos recién, hace 150 años pasó el ferrocarril, y desconocemos tantísimo desconocemos de la historia de cada pueblo y de lo que en definitiva es la historia de cada uno de nosotros. Sí, la historia europea tiene influencia en nosotros desde el punto de vista del pensamiento, porque tenemos un pensamiento occidental, como se le llama. Pero también es importante, entiendo que conocer, como decís vos, lo nuestro. Hay poca bibliografía, eso también es cierto. Entonces empiezan a jugar eso ahí, pero de a poquito creo yo que se va a ir amoldando eso. De hecho, el otro día hablaba con unos amigos, digamos, conocemos la historia de Zeus, de Afrodita, de los dioses griegos y romanos, y cuáles eran los dioses, porque también eran religiones politeístas las personas que habitaban acá, los pueblos originarios, digamos, cuáles eran los dioses que habitaban, cómo pensaban. No digo, porque también hay que ser sincero, ¿no? Nosotros venimos de unas razas que ha de alguna manera barrido a los pueblos originarios, pero reconocer sus creencias, sus valores, estamos hablando de cultura, y poder entre todos en este lugar, volviendo al proyecto Intemperie, en la zona en que estamos, hacer una cultura propia, o culturas propias, tomando un poquito de cada uno, o lo mejor de cada uno, mejor dicho. Exactamente, y encontrarse.
Definitivamente siempre esto termina siendo de alguna manera, por así llamarlo, un círculo vicioso. Martín, te propongo una nueva pausa y luego vamos a estar charlando de un tema realmente interesante que hoy en el trabajo de producción lo redescubrí, y un tema totalmente apasionante como es conocer el caudal de agua más importante que tiene nuestra zona, que es el río Carcarañá. Un río Carcarañá que por ahí lo vemos, algunos dicen que es un arroyo, como dice la gente de afuera. Un río que tiene sus historias, en cada curva podemos encontrar una leyenda, un río peligroso que se ha cobrado muchas vidas, pero nosotros no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo un curso de agua une desde Córdoba hasta el mismísimo Paraná prácticamente, lo que tiene que ver con la vida de cada pueblo. Pero Martín, eso va a ser tema del próximo bloque cuando continuemos con esto que se llama Hoy por Hoy. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bingo Interclubes es un seleccionado mundial de premios. Premios dobles, triples, cuádruples y quíntuples. 25 bingos finales. 25. Para dar una vuelta olímpica. bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Hacé como yo, sumate a la familia más ganadora del país. DZ Seguridad SRL es prevención. DZ Seguridad SRL es una empresa con más de 5 años de trayectoria en San Lorenzo y la región. Contamos con vehículos de última generación para la prevención del delito y patrullaje entre las 22 y las 6 horas y con el monitoreo de cada objetivo de vigilancia. Además, nos encargamos de la colocación de cámaras de seguridad. En DZ Seguridad SRL contamos con un minucioso protocolo anti-entraderas. Usted sabe que acompañamos y cuidamos a su familia y sus bienes siempre. DZ Seguridad. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? Por fin sacó la tarjeta. Por fin la sacaste. Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Continuamos en este Hoy por Hoy, en esta edición que tenemos tan especial con un amigo de la casa, charlando de cultura y de culturas, especialmente con Martín Pericet. En este último bloque, Martín, ya habíamos charlado del río, ¿sí? El río Carcarañá, un curso de agua, que es más que un curso de agua para nosotros que nos hemos criado
allí en sus costas, que nos ha dado tanto, que nos ha dado cobijo, nos ha dado alimento incluso. Martín, estás haciendo un proyecto realmente interesante con lo que tiene que ver con un relevamiento fotográfico, descubriendo historias, pero particularmente con lo que tiene que ver con un trabajo enorme, tratando de coordinar lo que tiene que ver con la música y con las historias del Carcarañá. Sí, lo que estamos trabajando en este trabajo que se llama Hoy Necesito un Río es una investigación y recopilación de canciones que hablan sobre el río Carcarañá. Así como los santiagueños tienen sus chacareras que hablan sobre el puente carretero, sobre su lugar, surgió la idea de empezar a recopilar todas las canciones que decíamos que hablan sobre el río y su paisaje, y el paisaje que lo circunda, la historia que lo circunda. Tenemos una convicción, y la convicción esa de que en cada pueblo que está sobre la vera del río hay por lo menos uno que le cantó al río. Y estamos en busca de ellos, de esas personas, de ese registro, de esas letras. Y bueno, estamos trabajando en eso, ya hay casi 50 canciones relevadas. Inclusive hay personas que no han vivido al lado del río. Te cuento una historia, por ejemplo, Juan Falú tiene una canción llamada Canto de Agua, una hermosa canción que la canta Liliana Herrero. Y nos llamó mucho la atención cuando empezamos a buscar estas canciones, ¿qué hacía Juan Falú, un tucumano, cantándole al río Carcarañá? Bueno, de una manera conseguimos el mail de Juan Falú, le escribí, le conté nuestra inquietud, y él nos responde que cuando se tuvo que exiliar, en el exilio, su esposa, la Vichy, oriunda de Totoras, recordaba o añoraba en ese exilio las tardes en el río Carcarañá, iba con sus padres, y bueno, y que él entonces le escribe esa canción para su esposa. Y entonces, bueno, esas historias son las que estamos trabajando, recuperando y de alguna manera, digamos, administrando, por decirlo de alguna manera, digamos, en planillas, dejando todo asentado, quién la escribió, cuándo, quién la hizo, en qué año. Bueno, es todo un trabajo bastante importante que no tiene una fecha de terminación. ¿Por qué? Porque desde el momento que empezamos con este relevamiento aparecieron personas que se inspiraron justamente y están escribiendo en este momento. O sea que se va retroalimentando y bueno, van a aparecer muchísimos más seguramente. Sí, incluso en una historia, Martín, que no tiene que ver únicamente con el curso de agua en sí, sino también todas esas historias laterales que se van encontrando, ¿no? Estamos charlando de, por ejemplo, un destacamento policial en el medio del campo, en un lugar que se denomina Desmochado Afuera, que muy poco tenemos referencia. Hace poquito veíamos la playa del Club El Porvenir del Norte, ¿no? ¿Quién se imaginaba que un club que está en una localidad como San Jerónimo, que está no tan cerca del río, iba a tener una playa? Antiguamente se utilizaban mucho las playas, bueno, en aquellos lados estaba la playa Burki, en este caso muy, muy conocida, la playa del Porvenir, más acá había otras playas. Está la playa Estudiantes. La playa de Estudiantes. Bueno, en esta zona tenemos Estudiantes, tenés la playa de Juanita Masuero, de Simonit, más hacia arriba la playa de Arequito, la famosa perla de Carcarañá que le llamaban. Que todavía está la perla de Carcarañá. La reinauguraron. La reinauguraron hace muy poquito, el 25 de febrero están trabajando, hay un grupo de jóvenes que está laburando mucho con esa situación y está buenísima. Estuvimos el día de la inauguración, la verdad que fabuloso. Ahí se están viendo algunas imágenes de, digamos, no esa, pero hay algunas imágenes que tienen que ver con eso. Lo que vemos son imágenes del río Carcarañá en su recorrido, en este caso desde Inrivil, desde el lugar de nacimiento del Carcarañá en la confluencia. El famoso Paso de las Piedras, que esto es ya en Carcarañá, si no me equivoco, Martín. No, ya... ¿O es aguas arriba? Ah, exactamente. Hay muchos pasos de las piedras. Hay varios, en este caso. Hay varios. Se ha documentado hasta ahora la playa de Estudiantes de Lucio B. López. La idea, Martínez, es continuar aguas abajo, lo que tiene que ver ya con, en esta zona con Andino, con Lucio mismo. Exactamente. Etcétera. Un trabajo realmente increíble, Martín. Un río, recién nos comentaba un televidente, Martín,
que muchas veces fue agredido. El tema de las playas, bueno, esta foto que vemos aquí no es del río Carcarañá, es justamente lo que vemos del Castillo de Freire, que también está relacionado, pues está muy cerca allí del curso de agua. Martín, había un televidente que nos hacía referencia de una empresa en Carcarañá que justamente ha cortado el río en un lugar que es histórico, digamos, para nosotros que somos de Carcarañá, que es histórico, porque desde el mismo paso del tren, prácticamente, con el ingeniero que trajo el tren a esta zona, con Tomás Tomás, que creó el primer tajamar que era de madera, que luego fue reemplazado por una empresa molinera, por una estructura, y que ha afectado especialmente lo que tiene que ver con la fauna ictícola. También había pasado en Andino, luego el tajamar que estaba justamente en Andino, esa estructura se derrumbó y permitió que haya nuevamente algunas especies ictícolas aguas arriba. Pero sin embargo esto ha afectado muchísimo el curso de agua, y también ha habido otra agresión muy grave, Martín, como ha sido de estas playas justamente, que hubo muchas manos, muchos vivos en este caso, que han retirado las arenas de esos lugares para comercializarlas, y las playas fueron desapareciendo. Sí, sí, bueno, pero ese es un tema que, digamos, sinceramente no lo tengo estudiado y no puedo hablar demasiado del tema, ni del tajamar como ni de la cuestión esta de las arenas. Pero bueno, evidentemente es un laburo que hay que hacer. Hoy, gracias a Dios, el río, hay una ley que supuestamente lo protege. Bueno, será cuestión de que con el tiempo a lo mejor se haga más efectiva esa ley. Y bueno, vamos a ver, digamos, pero ya, digamos, excede lo que el laburo que estamos haciendo en este momento, que a lo mejor, a ver, en definitiva, yo digo que lo excede, pero el camino es ese. Digamos, cuando uno empieza a querer lo que tiene, y creo que la música, las canciones, esta cuestión de volver a meterlo en la piel de cada uno de los pueblos que está a la vera del río, lo haga mirar al río de otra forma, y a partir de eso defenderlo más. Gustavo Milana es quien te acompaña en el registro fotográfico. Estabas trabajando con Silvio Colman, si no me equivoco, Silvio en la parte Colman musical. está en la parte musical, y bueno, y Gustavo Milana, como decís, en la fotográfica. Martín, después siempre se suman más personas. Totalmente, un colectivo de trabajo. Bueno, vos tenés la capacidad de ir sumando gente, ¿sí? Siempre ha pasado. Me creen, por ahora. Bueno, por ahora, eso es importante. Martín, lo que tiene que ver con esta zona es que es tan amplia, y trayéndolo a la actualidad con el río, por ejemplo, es uno de los pasos que se ha perdido, que es el paso del Puente Blanco, ese tramo de la antigua ruta provincial 26 que une los distritos de Correa y Lucio B. López, pero que termina uniendo el departamento hiriendo con San Lorenzo, porque muy cerca está el paso hacia Carcarañá. Hoy de alguna manera se va a recuperar con lo que tiene que ver con el nuevo puente que une el nuevo trazado de la ruta provincial 26 desde Casilda pasando por Carcarañá hasta Lucio B. López. Y hablamos de por ahí que nos cuesta vadear el río. Sin embargo, en esta zona nosotros hablamos del Carcarañá, pero también tenemos otros puntos, otros cursos de agua que son más pequeños. El arroyo San Lorenzo, el canal Ibarlucea. Aquí en Funes tenemos el canal Salvat. Y lo que vos haces, Martín, es tender puentes. Y te has encontrado, vos tendés puentes en la parte cultural, en la parte de relaciones, pero también te encontraste con muchos puentes. Yo me sorprendí, te lo decía fuera del aire, la cantidad de puentes que hay en nuestra zona sobre el Carcarañá, que no muchos conocemos, y la cantidad de puentes que hubo, que ya no están, y que de alguna manera vos los estás recuperando para la memoria. Sí, a ver, una de las cosas que me gusta decir es que los puentes no son individuales. Los puentes no se hace un puente de mí hasta vos, sino que los puentes son para unir a muchas personas de un lado con muchas personas del otro. Esos son los puentes que sirven. Es como un amor, diría Cortázar, no se construye de un solo lado. No se construye un solo, exactamente. Entonces, bueno, hacemos eso. En cultura, en definitiva, o el gestor cultural en realidad lo que tiene que hacer es tender puentes. Y en ese camino andamos. Otra cuestión que tiene que ver con el río, que no quiero dejar de decirlo, es que cuando no existían las vías, cuando no existía la ruta, el camino, para no perderse en este desierto, y volvemos a lo que hablábamos en el bloque anterior, era el río, porque la gente caminaba a la vera del río para no perderse, y sabía que caminando hacia el oeste iba a llegar a la Sierra de los Comechingones, y caminando hacia el lado del este iba a llegar al Pariente del Mar o al Paraná. Entonces, esa cuestión de usar el río como camino y como un guía, creo que es muy importante. Y no solo como un camino, sino también para apropiarse de agua dulce, ¿no? También como fuente de alimento, y también
para subsistir, en este caso, Martín. Hay una película que la hemos visto todo el mundo, que es Viven. Viven en un momento cuando cruzan la montaña. Ellos te dicen, hay que encontrar un valle, porque hay que encontrar un curso de agua. ¿Y qué dicen? Si encontramos un curso de agua, encontramos un río, un arroyo, vamos a encontrar gente. Y esto es lo que estamos hablando. Si nosotros encontramos en un lugar desértico un curso de agua, o en el medio de un campo encontramos un arroyo, un río, en algún lado vamos a terminar encontrando gente, vamos a terminar encontrando vida. Esto habla de la importancia que tienen esos cursos de agua, que muchas veces es como charlábamos antes, Martín, y vos lo decías muy bien. Por ahí vemos la ruta y vemos la llanura, pero no vemos la historia detrás de eso. Y bueno, el río es la historia en sí. Bueno, de hecho, primero, ¿por qué hoy necesita un río? Nosotros necesitamos de él. El río estaba antes de que nosotros estuvimos y va a seguir estando. Es menester cuidarlo. Y inclusive antes de que llegara el ferrocarril y antes que llegaran los pueblos originarios, siempre estuvo el río. Entonces, ahí está la cuestión. Tanto que vos dijiste una cosa, buscaban el agua. De hecho, los primeros restos humanos fosilizados que se encontraron en este territorio, se encontraron cuando hicieron la excavación del puente del ferrocarril, que cruza justamente a la altura del río Carcarañá, en donde esos huesos fosilizados que nunca se habían encontrado fueron vendidos al Museo de Ciencias Naturales de París, estudiado allá por Florentino Meguino. Digamos, hay tantas historias. O cuando llegaron los jesuitas, volviendo al tema anterior, que encontraron esos huesos también fosilizados que pensaban que eran de gigantes, de que vivieron antes del diluvio, y hacen toda una historia. Entonces, hay mucha historia al lado del río y bueno, y estamos en busca de eso. Estamos buscando el que tenga historias, el que tenga canciones, que por favor se comunique con nosotros, porque si tenemos alguna que podemos compartir y ellos compartir con nosotros, pues vamos a ser felices. Martín, esa es la idea también de la cultura, ser feliz. La verdad que la cultura da muchísimo para hablar, muchísimo para encontrarse, desde todo punto de vista. Y hemos arrancado con una premisa, preguntamos qué era la cultura al comienzo. Y ahora encontramos el acervo, encontramos la definición de la cultura. Decíamos que muchas veces interpretamos que la cultura es un show artístico, una presentación de un libro y nos quedamos en eso nada más. Sin embargo, la cultura va mucho más allá, es lo que atraviesa nuestra vida, es la construcción de la sociedad misma y de alguna manera, como me gusta decir siempre, es tratar de entender el pasado, de comprender el pasado para construir, para seguir construyendo este presente y también para ver qué queremos en el futuro. Tal cual, sí, otra cosa, la cultura es algo muy distinto al espectáculo. Muchas veces se confunde cultura con espectáculo. Digamos, si yo te pongo un artista de renombre en un escenario... A ver, otro ejemplo te voy a dar, que el otro día lo vi el domingo. El cine. La verdad que antes cuando éramos más chicos íbamos al cine en los pueblos y ponían dos películas. Exacto, ¿no? La primera y la segunda. Entre medio había un espacio para ir al buffet, para charlar. Che, ¿viste la película anterior? ¿Te encontraste con la otra película? La película duraba 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Hoy vas al cine, principalmente a Rosario, las películas duran 2 horas y media. No es casualidad esa situación. En esas 2 horas y media vas a tener hambre seguro, te venden pochoclo, coca, todo. Y te vas de ahí y ya no tenés más ganas de hablar con nadie, porque aparte del sonido que hay fuertísimo, te querés ir y se perdió lo social. Entonces, ahí hay una referencia a qué es cultura y qué es espectáculo. También en los espacios, como decías vos, en los grandes espectáculos. Si el gran espectáculo es solamente para ir a ver al artista principal y no me pude juntar con alguien porque la música estaba tan fuerte que no pude charlar con un vecino, con un amigo, con alguien que de casualidad me lo encontré ahí sentado al lado mío en el pasto, ya no tiene sentido, digamos, es otro tipo, o mejor dicho, es una cultura a la que por lo menos yo no estoy, digamos, no estoy de acuerdo con que sea, digamos, estoy más y trabajamos, en definitiva, con todos los grupos con los que trabajamos, con la idea de compartir. Sí, Martín, decíamos, cada vez que se comparte un evento masivo, partido de fútbol o un recital o lo que sea, lo más importante siempre decimos que es la previa. Es ir
antes, charlar, pasarla bien, encontrarse, y que como el espectáculo en sí es como una excusa. Exactamente. Termina siendo una excusa. Me parece que eso es lo más importante. Bueno, hoy vemos en Argentina que hay grandes movimientos en cuanto a recitales. Vamos a tener uno muy cerca en Rosario, ahora con lo que va a ser el show de La Renga, que viene gente de todo el país, que viene desde varios días antes, y es encontrarse. Algo así pasaba antes con el turismo en carretera, Martín. La gente que iba mucho tiempo, y hoy pasa con el rally, que va con mucho tiempo de anticipación a ver pasar un auto, que pasa uno cada una hora, pero lo importante es lo otro, juntarse, comer un asado, pasarla bien, o como aquel que se va a pescar, a dar una vuelta en lancha, quedarse en la isla, más con la excusa de encontrarse, de pasarla bien, de charlar, de intercambiar experiencias, también de alejarse un poquito de la locura que vivimos día a día, de los problemas en sí, para tratar de relacionarse en otra cosa. Me parece que eso termina siendo la cultura. Puede ser. Esa es la tuya, digamos. Empezamos como al principio, no sabemos muy bien qué es la cultura. Cada uno la interpreta. Cada uno la interpreta y que haga el mejor mundo posible para sus hijos, para sus nietos. Perfecto, Martín. Son las 11 de la noche. Te agradezco, Martín. Muchísimas gracias por haber compartido esta noche. Martín Alberto Pericet, gestor cultural, escritor, músico, todo, absolutamente todo, historiador. No hago nada bien, pero bueno, lo importante, hacemos un poco de todo. Lo importante Estamos contentos. Lo importante no es hacerlo bien, sino lo importante es hacerlo e intentarlo. Muchas gracias, Martín. No, gracias, amor. Entonces nos despedimos, gracias a Uriel Nazareno, que estuvo detrás de cámara junto a mi director preferido, a Luciano Guerra en este caso, acompañándonos en esta noche de miércoles, en el mes de mayo. El agradecimiento por supuesto a toda la gente de Canal 4 Regional, a toda la familia de este canal, por supuesto a la gente de Vilenet Group y al gran Mario Enrique Córdoba, por supuesto, el prócer que tiene esta región, como me gusta decir siempre, el hombre que tiene más noches que la luna. Esto fue un nuevo encuentro de Hoy por Hoy. En este caso charlamos de cultura y en el próximo miércoles, quién sabe, como la cultura, quién sabe qué nos deparará el destino. Muchísimas gracias y hasta la próxima.